Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar apertura al encuentro de Integrando Ciencia y Espiritualidad que organiza la Sociedad Argentina de Salud y Espiritualidad de la Asociación Médica Argentina. Y este año, junto al capítulo de Salud Mental y Espiritualidad de la Asociación Argentina de Salud Mental. Soy la doctora Raquel Inés Bianchi. Son todos muy bienvenidos. Vamos a escuchar el día de hoy al licenciado profesor Sergio Fuster, que nos va a hablar sobre la imagen de Dios en la tradición occidental. Sergio Fuster es licenciado en Ciencias de la Religión, profesor de Filosofía, profesor del posgrado Salud Mental, Espiritualidad e Intercultura del Hospital Rivadavia, profesor de la Escuela de Psicoterapia Ontológica, es autor de numerosos libros y hoy tenemos el honor y el agrado de escucharlo acá con nosotros. Adelante, Sergio. Bueno, gracias Raquel por haberme invitado a compartir algunas ideas con relación, en este caso el tema que hemos elegido es la imagen, ¿no? O la configuración de Dios, nada menos que de Dios, en la tradición de Occidente. El tema sin duda es inabarcable y también sin duda es incognoscible. No obstante esto, a partir de las ciencias de la religión, vamos a poder hacer por lo menos una radiografía, ¿no? Acerca de la imagen de Dios, o cómo las distintas culturas en Occidente la fueron plasmando. Esto en principio, luego quiero entrar un poco en algún tema un poco más espinoso, ¿no? Con relación al tema de Dios. En primer lugar, antes de hablar de Dios en Occidente, hay que decir que la imagen de Dios en Occidente no es la única que hay. Hay otras imágenes de Dios, hay múltiples imágenes. Imágenes me refiero a cómo la percepción humana lo asume y cómo las culturas le van dando forma a través de las distintas épocas y de las distintas tradiciones espirituales a lo largo de la historia, del tiempo, ¿sí? Y se han configurado de diferentes maneras. Es decir, que algunas culturas tienen una imagen de un Dios impersonal, ¿no? Es decir, un Dios que no es persona. Para lo cual, bueno, lo ven como algo mucho más allá de lo cognoscible. Si bien Dios siempre es incognoscible, pero hay algunas imágenes de Dios que se pueden rescatar mejor a partir de imágenes míticas y de testimonios de experiencias místicas, algunas formas, y hay figuraciones de las deidades en las cuales se nos resulta mucho más complejo. ¿Por qué? Bueno, porque son visiones, como por ejemplo la visión de la India, que son visiones un poco más psicologistas, si se quiere, metafísicas o filosóficas, y otras imágenes, bueno, son más teístas, más apegadas a los objetos, o sea, más que tienden a ser más cercanas al hombre común, ¿sí? Entonces tenemos, o podemos dividir la idea de Dios en dos conceptos fundamentales: el Dios persona y el Dios impersonal, ¿sí? Ni hablar del budismo, que tiene prácticamente una ausencia, ¿no? De cualquier configuración de Dios, aunque rescata de alguna manera lo que nosotros llamamos trascendencia, ¿sí? Pero como esto es tan grande e inabarcable, es por eso que quiero dirigirme solamente en este caso, en esta charla, a la configuración de Dios en las culturas occidentales. Y cuando hablamos de Occidente también tenemos un paradigma muy amplio, por eso voy a dirigirme directamente a la tradición hebrea judeocristiana, en menor medida la islámica, pero son, digamos, las tres grandes tradiciones que han anclado, ¿no?, en nuestra tradición occidental. Por eso me voy a dirigir a ellas. Obviamente lo que llamamos tradición occidental eh, no siempre fue Oriente y Occidente geográficamente de la misma manera que nosotros los plasmamos hoy. Sin duda, las civilizaciones nacieron en el medio, digamos, ¿no? Es decir, en la zona de Mesopotamia, en las zonas del Tigris y el Éufrates, y también en el norte de África,
con respecto al antiguo Egipto. Ahí ya los hombres empezaron a tener las primeras imágenes que nosotros no podemos traducir de Dios, porque sin duda los cultos sin escritura, o los cultos ágrafos como también se llama, tuvieron su propia imagen de Dios. Lo que pasa es que, claro, nos es muy difícil a nosotros justamente por la carencia de texto. Digamos que siempre la limitación es nuestra, ¿no? No de los pueblos que habitaron esta zona. Las primeras ideas de Dios que aparecen son las de un Dios que es alguna clase de persona o alguna clase de astro, animal u objeto diverso. Es decir, que los antiguos mediatizaban la imagen de Dios a través de experiencias de su mundo, de su cosmovisión. Y los egipcios veían algunos animales como divinos, ¿no? Asimismo, también los mesopotámicos y los egipcios veían o divinizaban los astros, como el sol, la luna, las estrellas, los planetas, ¿sí? Pero, como sea, le daban una representación, ¿sí? Y entendían que en transparencia de esa representación había una entidad. Fueron los hebreos aquellos que, de alguna manera, encontraron una especie de evolución o progreso en esta imagen de Dios, porque desarrollaron la idea de una monolatría primero, es decir, adorar un solo Dios, pero reconocer la entidad activa de otras deidades, y esa monolatría fue evolucionando a lo largo del tiempo en el pensamiento del hombre, especialmente en el pensamiento hebreo, hasta desarrollar lo que luego conocemos como un monoteísmo. Es decir, que el monoteísmo es un poco tardío, ¿no?, dentro de la estructura del cercano Oriente Próximo, y podemos ubicarlo a partir del siglo VII a.C., es decir, con la tradición de los profetas. Alrededor de este Dios uno, también se fue desarrollando la idea de un Dios único. Es decir, que este Dios único era justamente una unicidad, en la cual era el único Dios verdadero, o el único Dios, y todos los demás pasaron a ser creaciones del hombre. Encontramos muchos pasajes en la Biblia, especialmente en el libro de Isaías, y también en algunos libros deuterocanónicos, ¿no?, como el libro de Sabiduría, por ejemplo, en los cuales ahí se habla de que los dioses de otras naciones, es decir, los no hebreos o los no judíos, son dioses de piedra y de palo. Es decir, que tienen ojos y no ven, tienen pies y no caminan, tienen, tienen boca y no hablan, ¿no? Entonces ahí nos encontramos con una idea o una declaración radical de una única deidad, ¿sí? Y los otros pasan a ser simplemente creaciones humanas, ¿no? Dentro del pensamiento hebreo, el creador del hombre fue un ser supremo, pero dentro del mismo pensamiento hebreo, aquellas naciones que hablaban de creadores, ¿no?, de sus dioses, eran creaciones de los hombres. Siempre estoy hablando dentro del punto de vista bíblico, en este caso. Entonces, el Dios de Occidente, o este protodios de Occidente, este Dios uno y único, tenía algunas características fundamentales. En primer lugar, era un Dios que tenía nombre. Esto es muy importante porque los antiguos habitantes del cercano Oriente Próximo, el concepto de nombre era básicamente el concepto de función, ¿sí?, o el concepto de entidad existente. Aquello que no tenía nombre no existía. Las cosas vienen a existir cuando se las nombra. Por lo tanto, el concepto del nombre empezó a tener una importancia fundamental en todas las religiones del cercano Oriente, pero especialmente dentro de la religión hebrea. De tal manera que Dios, ¿sí?, ese Dios uno y único, se lo nombraba, y su nombre debía pronunciarse. Ese nombre era Yahvé o Jehová. Claro que con el tiempo, bueno, esto luego la dicción se fue perdiendo y se empezó a
a construir en torno al nombre de Dios una clase de superstición en la cual no se lo podía nombrar. Pero originalmente a Dios se lo nombraba, aparecen en casi todos los manuscritos antiguos el nombre de Dios. Yahvé o Jehová, que bueno, no quiero entrar en detalles porque no tenemos tiempo, no sabemos exactamente la pronunciación antigua, pero más o menos coincidimos en que se pronunciaba de esta manera. Otra característica fundamental que tenía este Dios occidental era que era una deidad, ¿sí?, que no era su criatura. Tenía una distancia fundamental con su creación. Si bien su creación fue creada a imagen y semejanza, este Dios occidental no era de la misma sustancia que el hombre, ¿sí? No compartía una idea de que el hombre tenía una clase de divinización. Cosa que en Oriente esto es diferente. En Oriente el creador y lo creado no se ven en estos términos, sino que se ven como proyecciones de una sola conciencia y que comparten la misma sustancia elemental. No es el caso de los hebreos. Los hebreos veían a su Dios como sustancialmente diferente. Por lo tanto, la idea de Dios en Occidente era una idea primero de relación, ¿no? Los hombres se sentían caídos por el pecado original, y por lo tanto no llegaban a la medida que pedía Dios en su ley. Por lo tanto, Dios era un legislador, era un rey, era una entidad política, ¿sí? Y sobre todo era una entidad religiosa, ¿sí?, en la cual el culto, el rito, cobraba una importancia fundamental para acercarse a ese Dios. Y acá se plantea el concepto de redención, ¿no? La redención implicaba que el hombre debía dar, en este caso anualmente, una serie de sacrificios animales para compensar una pérdida mítica. Nosotros sabemos que en el jardín del Edén, según el mito, Adán pierde su vida y la vida de toda su prole en perspectiva, es decir, la nosotros. Nosotros morimos por el pecado de Adán. Entonces necesitamos el perdón. ¿El perdón de qué? El perdón de la culpa. El concepto de culpa y de perdón ya aparece claramente en el Levítico y en todo lo que es el extracto del Antiguo Testamento, ¿sí? Otra característica fundamental del Dios bíblico es que es una deidad que se manifiesta no en los ciclos de la naturaleza, sino que se manifiesta en lo que podríamos llamar el tiempo histórico. Claro, cuando digo tiempo histórico no es necesariamente la historia historiográfica científica, sino que tiene que ver con que Dios se muestra en una pulsión, ¿sí?, hacia un adelante, ¿sí?, hacia un futuro por venir. Esto se llama en ciencias de la religión la escatología, ¿no?, las cosas últimas. Mientras que las demás naciones contemporáneas a Israel basaban su idea en la madre generativa, ¿no?, mater generatrix, es decir, la tierra que daba la vida en la cosecha, pero a la vez tenían deidades que se devoraban a esa cosecha, como Moloch o Cronos, que se devoraban a sus hijos, era un concepto de que los dioses se manifestaban en creación y destrucción todo el tiempo. No había una idea temporal, sino había una idea de una reversión del tiempo, o un retorno del tiempo, en creación y destrucción. No así entre los hebreos, que ellos veían la creación como una época pasada, ¿sí?, y la salvación la veían en tiempos últimos. Esto crea una tensión lineal de la historia. Por lo tanto, Dios, el Dios hebreo, no se manifestaba en los ciclos de la naturaleza, sino que se manifestaba en los acontecimientos nacionales de su pueblo y obviamente en las gestas salvadoras. Sus mitos se basaban en eso, ¿sí?, en una salvación en la historia. Y esto da una dimensión muy interesante, que es una dimensión que no tenían otras culturas, o no completamente, que es la dimensión de la fe.
fe entendida como esperar algo que todavía no se cumplió, ¿no? Porque también la fe puede ser creer en deidades invisibles, que sí en esto comparten muchísimas culturas, por no decir todas. Pero la fe como una pulsión lineal a un cumplimiento escatológico que está por venir, eso fue patrimonio del pueblo de Israel. ¿Por qué? Bueno, porque como decíamos, su Dios, ellos creían, se mostraba en los acontecimientos de su nación. ¿Sí? Otra característica, y con esto termino con Israel, es que fue una religión que se sostuvo, al menos tardíamente, en el concepto de un libro. Fue una religión que pudo construir un libro en la cual se situaban en un presente histórico y que se proyectaban a un pasado mítico y a la vez ¿sí? se colocaban a una proyección hacia el futuro. Creación del mundo y destrucción, pero en una linealidad. Este texto fue las escrituras hebreo-arameas, o lo que se conoce como Antiguo Testamento. ¿Sí? Los hebreos escribieron este libro en un momento de crisis histórica, política, religiosa, cuando perdieron el templo, perdieron la dinastía de David, perdieron el reino, la tierra, y eran como cautivos, ¿no? Dentro de otras naciones. Entonces, de alguna manera escribieron este libro porque entraron en una crisis de fe. Y para salvarlo a Dios escribieron la Biblia, ¿no? Siempre digo que la Biblia es un libro escrito para salvarlo a Dios y no para la salvación del hombre, porque fue escrito en estas circunstancias. Ahora, es muy importante que comprendamos la idea de temporalidad y la idea de un Dios persona, o un Dios personal. Como les decía, diferente a otras deidades que son dioses impersonales. Cuando adviene el cristianismo, ¿no? El cristianismo fue una revisión de toda la teología del Antiguo Testamento. Al menos los cristianos lo revisaron en ese sentido. E interpretaron esta lógica religiosa que se daba en la naturaleza, de tierra que genera y un Dios que se devora a esa generación, es decir, creación y destrucción, lo vieron o lo plasmaron en un acontecimiento. Un acontecimiento en el cual su fundador, un carpintero de Nazaret, fue asesinado. Y sobre eso se levantó el rumor de una tumba vacía o de una resurrección. Entonces el concepto mítico de muerte y renacimiento, que ya aparecía no solo en la naturaleza, sino en mitologías antiguas, se plasmó en un acontecimiento entendido como histórico, en un acontecimiento factual. El acontecimiento no es el hecho en sí, no es el asesinato en sí, sino que el acontecimiento es el sentido que se le da sobre ese asesinato. Y ese sentido es un sentido religioso, mítico religioso. Por lo tanto, el cristianismo está fundado en, al menos para los que creen en el cristianismo, para los cristianos, está fundado en un cumplimiento de un acontecimiento histórico, ¿sí? Dado por Dios. Entonces, aquí se legitima su fe. Obviamente, con el cristianismo vino una reconfiguración de la idea de Dios. La idea de Dios en el Antiguo Testamento era una idea de un Dios vengativo, un Dios de guerra, un Dios que pedía sacrificios de sangre. Y el cristianismo adoptó la idea de un Dios que ya se había satisfecho de la sangre, con la sangre de su Hijo, y por lo tanto se había convertido en un Dios bueno, en un Padre. Había una reconciliación. Entonces la teología cristiana se va a fundar en la reconciliación de la ruptura de relación que sostuvo el judaísmo a lo largo de la historia precristiana, ¿no? Entonces Cristo va a ser el reconciliador, ¿no? Pero claro, los cristianos, que los primeros cristianos eran judíos, esperaban los tiempos escatológicos en esa época.
Si uno lee Hechos de los Apóstoles se va a dar cuenta de eso, pero indudablemente el reino de Dios no vino. Y por lo tanto los cristianos tuvieron que hacer como los judíos, hacer una pulsión hacia un futuro, esperando el advenimiento, el advenir de Cristo en una segunda presencia, una parousia. Por lo tanto, la idea occidental, que es una idea claramente histórica, ¿sí?, se va a desarrollar en el tiempo. Como la promesa no vino, aparece justamente el proceso de secularización. Es decir, caen en los siglos, caen en la historia, caen en el tiempo. Y esa caída en el tiempo, que primero los cristianos eran perseguidos por los romanos, luego los cristianos se hicieron amigos de los romanos, porque los romanos se convirtieron al cristianismo a partir del siglo III, y Roma también se convirtió en un gran auxiliador del cristianismo, ¿no? Se convirtió realmente en un ayudador del cristianismo. Y durante toda la Edad Media se vio al Imperio Romano, es decir, a través del Vaticano, se vio como aquellos que ayudaban al propósito de Dios al esparcir el cristianismo. Entonces, pero hay un tema muy interesante en el cristianismo, que ya, como el cristianismo ya no es una interpretación ni hebrea ni cercana oriental, si bien ahí tiene sus raíces, sino que a la vez tiene un gran aditivo de filosofía griega y filosofía neoplatónica y neopitagórica, se va a ingresar una idea muy interesante, que es la idea de persona. Y acá quiero detenerme un poquito, ¿no? Porque la idea de persona va a ser fundamental para entender la configuración de Dios en Occidente. ¿Qué es la persona? Bueno, en primer lugar quiero aclarar que la persona no tiene, al menos en principio, nada que ver con la personalidad psicológica, ¿sí? Me voy a referir en un término netamente teológico, ¿no? Para la teología cristiana, esto es teología cristiana, no que sea verdad, ¿no? Pero es lo que la teología cristiana ha dado a Occidente, ha sido el concepto de persona. ¿Cómo entiende la teología la persona? La persona es entendida como una creación exclusiva de Dios que va a dar fundamento ontológico al sujeto. Esto es muy importante entender. Una cosa es el fundamento ontológico del sujeto, y otra cosa es que sobre él hay una creación única, o una sobrecreación. Esta sobrecreación es la persona. La persona es aquella que no va a estar terminada, pero va a ser creada por Dios, y que la va a terminar el desarrollo de una personalidad a lo largo de una vida. Es decir, para el cristianismo, la persona es indestructible, la persona es eterna, es la eternidad dentro del núcleo ontológico del sujeto. ¿Sí? Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque uno puede ser un ser y a la vez ser una persona. Y con el tiempo estar en la historia, en el tiempo, y adquirir una personalidad. La personalidad, ahora sí, es un conjunto de características propias que puede ir variando, puede ir creciendo o decreciendo a lo largo de una existencia, a lo largo de una historia. Pero la persona como núcleo esencial, no. ¿Por qué entro en esto? Porque el cristianismo, utilizando el lenguaje de la filosofía griega, produjo lo inevitable. Lo inevitable era la divinización de la persona de Cristo. Era inevitable. Si bien el Nuevo Testamento no diviniza a Jesús, ¿no? Pero obviamente luego, a partir del siglo III en adelante, se empezó a desarrollar lo que conocemos como el misterio de la Trinidad. La Trinidad es un misterio, como lo dice la palabra, porque en realidad nadie puede explicarlo.
Sin embargo, es una concepción con pretensiones bastante racionalistas, pero fundamentalmente versa de la siguiente manera. El misterio de la Trinidad consiste en un solo Dios que se manifiesta en tres personas, en tres núcleos distintos. Esos núcleos distintos se retroalimentan, de tal manera que el Padre no es creado por nadie, pero creó. El Hijo es creado por el Padre. Y está en la historia. No está en el tiempo. Y el Espíritu es el mediador para llevar a cabo esto. Bueno, esto es una explicación bastante burda, ¿no?, de lo que es la Trinidad. Pero, para que tengan idea, es importante comprender el concepto teológico de persona para entender cómo ellos armaron esta estructura de tres personas en un solo Dios. Lo cual atenta directamente contra el monoteísmo, hay que decirlo, ¿no? Porque el monoteísmo hebreo era una persona, pero era Dios, era un sujeto, ¿no?, que estaba situado en el cielo, que tenía un nombre, que tenía una personalidad definida, y ahora, de algún modo, lo licuamos en una clase de tríada o de panteón, que no son como los panteones de otras religiones, que eran tres deidades, o una familia, ¿no?, como puede ser Isis, Neftis, Osiris, o Brahma, Vishnu y Shiva en India, sino que ahora lo vemos como una misma sustancia, ¿no? Una misma sustancia. Lo explica bastante bien dentro de su dificultad la filosofía atomista, ¿no? Todo esto de concepto de persona. Pero siempre tenemos que verlo como una unidad fundamental, ¿sí?, que es como una especie de potencia que se puede ir desarrollando progresivamente, ¿no? Y esto nos puede ayudar a pensarnos a nosotros mismos. Es decir, que el concepto de Dios empezó a entenderse a través de la filosofía griega y todas las dificultades, ¿no?, que la filosofía griega puede tener. Obviamente porque el lenguaje griego lo permite construir una metafísica, cosa que el lenguaje hebreo, por las limitaciones del hebreo, no lo permite. Hay lenguas que no tienen un concepto para ser, no tienen una diferencia idiomática entre ser y existir, ¿no? Los egipcios no la tenían, los hebreos no la tenían, los árabes no la tienen, porque bueno, pues son idiomas camíticos y semíticos que no tienen la posibilidad de disociar entre ser y existir, cosa que los lenguajes indoeuropeos, como el sánscrito, por ejemplo, o el griego, sí tienen. Por eso estas ideas filosóficas fueron utilizadas para explicar el concepto del Dios de Occidente, ¿sí? El Islam, por otro lado, bueno, es una especie de Dios hebreo, porque Alá es el Dios hebreo, en el cual le sacan el nombre propio, le dejan solamente el nombre el Dios, ¿sí? Y por lo tanto, Alá es una espiritualización de Yahvé llevada a un paroxismo, a un extremo, ¿no? De tal manera que el Dios islámico es una deidad que no puede tener un hijo, que no tiene esposa, que no es masculino ni femenino, ¿sí?, pero que es una deidad que tampoco promete demasiado para el futuro. No hace la historia. El reino de Dios lo va a hacer Dios, o Cristo, pero los musulmanes no creen en el reino de Dios que lo haga Alá, sino que el reino de Dios lo tienen que hacer ellos. De ahí su intervención a los asuntos políticos de manera activa, ¿no? Bueno, pero esto sería ya otro capítulo. Pero digamos que la imagen de Dios en Occidente es una imagen de un Dios personal, mientras la imagen de Dios en Oriente es más impersonal. Es más cercana a la mística, digamos, ¿no? Obviamente en Occidente también hay corrientes místicas que tratan de despersonalizarlo a Dios en función de una totalidad o un contacto inmediato. Bueno, quise hacer esta introducción para empezar con el verdadero tema de Dios. Vamos a hablar un poco de Dios, ¿no? De Dios en un sentido religioso, filosófico, teológico. Como les decía, no es un tema menor. Para tratar el tema de Dios, a ver,
hablar de Dios es algo que en realidad todos sabemos de lo que estamos hablando, pero cuando entramos a profundizar, nos encontramos con graves dificultades. Todos en algún momento de nuestra vida, si no lo hemos hecho, vamos a tener que enfrentarnos por la pregunta por Dios, ¿no? Por la interrogación por Dios. Y como es un tema tan espinoso y que seguramente va a tocar fibras internas, es inevitable. Son temas que no podemos verlos en tercera persona, o al menos se nos dificulta. Quiero comentarles un poquito desde qué lugar les voy a hablar. En primer lugar, yo me autodefino como agnóstico. Y desde el agnosticismo, ¿sí?, es donde va a empezar mi discurso, que de ninguna manera es un discurso que podemos decir que es la verdad, ¿no? Pero bueno, es una posición, tienen que verlo así, ¿sí? Por otra parte, aclarar qué es el agnosticismo, porque también hay muchos tipos de agnosticismo. En mi caso, el agnosticismo es una posición de no saber. Es decir, es colocarse en una postura quizás honesta de decir, no sé si Dios existe, porque no lo puedo probar, como tampoco puedo probar que no existe. No puedo hacer ninguna de las dos cosas. Porque aquel que cree que Dios existe adopta una posición de fe. Y aquel que cree que Dios no existe también adopta una posición de fe. Son posiciones ideológicas. Pero si nos colocamos en un discurso con pretensiones racionales, aunque hablar de Dios es muy difícil hablar racionalmente, pero digamos que nos colocamos en esa posición, aunque sea artificiosa, tenemos que colocarnos en la postura de no saber. Por lo tanto, abordar el tema de Dios siempre nos va a dejar con más interrogantes que con respuestas. Es decir, y siempre tener en claro que estamos hablando de algo que no sabemos. Los místicos se arrogan el derecho de saber, pero fundamentalmente de Dios, a no ser a través de un convencimiento privado, de una fe personal y demás, no sabemos nada, ¿no? Además, tenemos, como les decía, más preguntas que respuestas. Entonces, la posición de agnosticismo tiene que ser siempre una posición de apertura, estar abierto a la trascendencia, ¿no? Abierto a la posición de decir que no puedo decir que Dios existe, porque hacer semejante declaración terminaría siendo un acto de proselitismo, pero tampoco puedo decir que Dios no existe, porque también terminaría siendo un acto de soberbia. Porque nuestra existencia es tan finita, tan pequeña, y estamos tan limitados por todo, que siempre va a haber misterios que nos trascienden. Como por ejemplo el universo. Del universo no sabemos casi nada. Como no sabemos absolutamente nada de la vida después de la muerte. Si es que hay vida, porque a lo mejor no hay nada. Es decir, no sabemos nada. Por lo tanto, todas las declaraciones que hacemos en estos temas terminan siendo convencimientos personales, muy respetables, por cierto, pero que no deberían entrar en un discurso con pretensiones objetivas. Entonces, desde esta posición voy a decirles lo que vamos a ver en un ratito. En segundo lugar, cuando hablo de Dios, voy a estar hablando de esta imagen que hablaba, del Dios judeo-cristiano, ¿sí?, y del Dios persona. Aunque puede incluir, ¿no?, el Dios impersonal. Y en tercer lugar, aclarar que yo voy a utilizar mucho la palabra mito, ¿sí? Y nadie tiene que sentirse herido por utilizar esta palabra, porque de ninguna manera la palabra mito significa mentira, o falsedad, o engaño, como habitualmente lo usamos en sentido coloquial, sino que mito se refiere a una narrativa.
Y en ese caso, la Biblia tiene mitos, el cristianismo tiene mitos, el evangelio es un mito, porque es una narrativa no de orden histórico, ni biográfico, ni filosófico, ni científico, sino que es de orden sagrado. Entonces, los mitos son narraciones sagradas. Si lo vemos desde este punto de vista, vamos a reivindicar la palabra y vamos a ver que es parte de la experiencia religiosa el creer en mitos. No existe experiencia religiosa si el que tiene fe no cree en los mitos. Porque Dios mismo es un mito. Está enraizado en una tradición literaria y cultural. Más allá de las experiencias que pueda tener una persona en su intimidad, ¿no? Pero para hacer discurso de esto, tenemos que generalizar. Entonces, creamos o no en Dios, la pregunta por Dios es una pregunta que creo que es válida hacérsela. Porque tarde o temprano nos vamos a enfrentar al problema de Dios si ya no lo hemos hecho. Tarde o temprano vamos a confrontarnos con la pregunta por Dios. ¿Por qué? Bueno, porque justamente somos seres existentes que estamos en este mundo, como bien decía Heidegger, para la muerte. Somos seres murientes. Estamos muriendo todos los días un poco más, hasta que llegue el acontecimiento central de nuestras vidas, que es la desaparición, el no ser, la nada, el vacío absoluto. Y como no soportamos la posibilidad de todas las imposibilidades que es la muerte, es por eso que somos seres que nos preguntamos por algo más. Somos seres que existimos. Y existimos en una situación. Y como sabemos, somos los únicos seres que tienen conciencia de que vamos a dejar de existir, porque los animales aparentemente no la tienen, es por eso que la pregunta por Dios aparece como algo de suma importancia. La vida tiene cambios, la vida tiene pérdidas, la vida tiene la muerte de los otros, la vida tiene excepciones, y por lo tanto, la pregunta por la salvación, ¿sí?, es una pregunta válida, es una pregunta que debemos hacernos, ¿sí? Pero también la pregunta que debemos hacernos es: si Dios existe, ¿por qué no habla? ¿Por qué calla? Si Dios existe, ¿por qué permite que pasen cosas malas en el mundo? ¿Por qué permite que haya personas que justamente por su silencio sean ateas o no crean? Es una pregunta válida también para hacérsela. ¿Por qué Dios nos deja dudar? ¿Por qué la revelación de Dios es tan breve? Todo es un gran misterio, menos algunos destellos de revelación que están en los mitos, y en algunos testimonios de los místicos, y en algunas esperanzas personales. Pero ¿por qué Dios no aparece? ¿Sí es Dios? Bueno, estas son preguntas que tenemos que hacer. ¿Será que Dios existe o no existe? Por eso algunos filósofos, arrojados a la ignorancia y al dolor de esa ignorancia, han preguntado esto, como por ejemplo Nietzsche, y llegó a la conclusión de que a Dios lo habían asesinado los hombres. Dios ha muerto, dice Nietzsche. O, peor aún, un filósofo llamado Philipp Mayländer, que escribió una obra capital llamada Filosofía de la Redención. Ese libro tiene la idea, o este filósofo plantea la idea, de que Dios existe, pero que en el origen se había suicidado. Y de sus restos mortuorios se creó el universo, la Tierra y nosotros.
Somos parte del cadáver de Dios. Por eso Dios no habla. Por eso Dios está en silencio. Y él decía, para llegar a la redención tenemos que hacer lo mismo que Dios. Es decir, el suicidio. 4 días después de que Mailander publica su libro, se ahorca, a los 34 años. Bueno, fue consecuente con su filosofía, ¿no? Pero esto nos lleva a pensar, ¿por qué dudamos tanto? Y si Dios existe y lo ve, ¿por qué no hace algo para que dejemos de dudar? Me parece que es una pregunta interesante para hacer. Un escritor judío italiano, conocido como Primo Levi, dijo que si existió el Holocausto, Dios no existe, Dios no puede existir. Otros dirán, Dios existe porque existió el Holocausto, ¿no? Porque pudimos sobrevivir. Otros, al contrario, dicen, no, porque existió el Holocausto, Dios no debe existir. Entonces, el problema de Dios, el mal, pone a Dios contra las cuerdas. Entonces, bueno, esto nos debería hacer pensar acerca de Dios, ¿no? El problema de Dios es tan fundamental que ya en la misma Biblia aparece el libro de Job, donde se trata el problema de por qué Dios permite las cosas malas, por qué Dios no interviene para salvar al justo, ¿no? Bueno, seguramente conocerán el tema de Dios, pero la pregunta es, ¿por qué es tan difícil llegar a encontrarse con Dios? Encontrarse con Dios es un acto de sumo esfuerzo. Hay que hacer una ascesis, hay que hacer un acto metanoético, podríamos decir. Hay que hacer un gran esfuerzo. Dios aparece como un gran logro al final del camino y siempre aparece como algo dentro nuestro. Lo que nos lleva a pensar si Dios no será una divinización de nuestra imaginación. Digamos, la tentación psicológica o patológica del concepto de Dios es, bueno, siempre está ahí, ¿no? Es una tentación, como decíamos, el hecho de poder interpretar estas cosas a través de patologías, como pueden ser las experiencias místicas, en las cuales el místico dice, no, Dios habló conmigo, Dios se me presentó, tengo la experiencia de Dios, ¿no? Y a partir de ahí modifico mi vida, ¿no? Pero bueno, sin duda, son respuestas válidas que se deberían hacer. Dios, ¿qué es? ¿Una iluminación? ¿Es algún centro rector dentro de nosotros como un self donde uno habla consigo mismo? La oración es hablar uno con uno mismo, en definitiva. ¿No surgirá la idea de Dios simplemente por nuestra existencia finita y porque nada tiene sentido y a partir de ahí inventamos a Dios? Bueno, es una postura posible, ¿no? Que tenemos que pensarla. Pero también podemos ver el asunto de otra manera. Hay algo que se llama, hay distintas pruebas, ¿no?, de la existencia de Dios que dio la teología, como las pruebas tomistas, por ejemplo, Tomás de Aristóteles, del motor inmóvil, o de la causa de todas las causas. Pero hay una prueba que es muy interesante, que es la prueba moral. Y acá también es bueno pensarlo, ¿no? Porque si bien existe un mal, también existe un bien. Y existen valores. Valores como la libertad, por ejemplo. Como la bondad. Como la búsqueda de sentido, ¿no? Como que son todas, digamos, mostraciones de la espiritualidad humana. Hay cosas que están bien, más allá de que lo diga un libro sagrado o lo diga una ley jurídica. Hay cosas que están bien, universalmente bien,
¿no? Es lo que Kant llamaba el imperativo categórico. Entonces, ¿de dónde sale ese bien? ¿De dónde aparece la belleza o el sentido de la belleza? ¿De dónde aparece la necesidad de construir una ética a partir de la observación de la naturaleza? Que ya estaba ahí cuando nosotros vinimos a la existencia y seguirá estando allí después que partamos, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas nos colocan a favor y en contra de la pregunta por Dios. Esta pregunta por Dios va más allá del armado cultural y teórico que podamos hacer y que puedan hacer las distintas teologías. La pregunta por Dios es una pregunta que merece ser hecha. Pero también hay que entender que la pregunta por Dios también está mediatizada en su silencio, está mediatizada en su inactividad, está mediatizada por una idiosincrasia y mentalidad que tenemos en Occidente de verlo a Dios como una persona ajena a nosotros. Eso nos envuelve en una soledad, donde Dios, si existe, se fue. O si está, lo podemos comprender dentro de una experiencia interior, pero simplemente queda ahí. No se traduce en un acontecimiento en el mundo para cambiarlo. De hecho, el mundo va de mal en peor. Tenemos la prueba fáctica, ¿no? Entonces, otras culturas, como por ejemplo las culturas orientales, no tienen esta pregunta por Dios. Ellos creen que el hombre ya es divino por su misma esencia. Y no necesita encontrar a Dios, no necesita probarlo, ni necesita cuestionarlo. Ya tienen resuelto el problema del mal y tienen resuelto el problema de esta existencia finita, en la creencia en otras vidas, en la creencia en leyes cósmicas, que nos enredamos solos, ¿sí? Y en las cuales podemos llegar a iluminar nuestra conciencia y llegar a no una relación, sino una identificación con ese Dios. Entonces, las preguntas por Dios o el ateísmo tienen bastante sentido dentro de la mentalidad occidental, pero no tanto dentro de la mentalidad oriental, donde la pregunta de ellos no es por Dios. La pregunta de ellos es por nuestra existencia. La pregunta es cómo escapar de esta existencia y ser lo que somos, divinos. Como dicen los Upanishads, ¿no? Tú eres eso, ¿no? Tú eres divino. Entonces la configuración del pensamiento oriental se torna diferente porque tienen otras respuestas ante las mismas preguntas. Y no se generan estas dudas, en los cuales para ellos, lo que nosotros podemos llamar agnosticismo, ateísmo, son simplemente momentos, ¿no? Momentos pasajeros de una existencia que deben ser superados. Entonces, quiero que con esto entendamos que hay miradas diferentes de este proceso. Que el ateísmo y el agnosticismo terminan siendo funcionales a un pensamiento occidental, que no es ni mejor ni peor, simplemente es distinto. Tiene otros presupuestos, tiene otra manera de mirar las cosas. En una civilización como la nuestra, donde epistemológicamente separamos todo, religión, ciencia, filosofía, psicología, todo lo separamos. ¿Sí? Los orientales lo ven como un solo concepto, donde también está incluido Dios. Por lo tanto, las preguntas que nosotros tenemos en Occidente no las tienen en Oriente. Son distintas respuestas ante situaciones similares. Es el existir para la muerte. Pero tienen diferentes respuestas o maneras de ver. ¿Sí? Por eso es interesante siempre pensar que más allá de las creencias de uno,
bueno, que evidentemente son directrices, estamos en situación, estamos en un contexto. Creo lo que creo porque me tocó nacer en esta época, me tocó nacer en esta latitud y me tocó nacer en esta condición social. Si hubiera nacido en otro lado, en otra época y en otra condición social, tal vez creería otra cosa, ¿no? Pero también tenemos que entender que dentro de las distintas tradiciones de Oriente y Occidente, y esto sí ya es transconfesional, hay testimonios de sujetos individuales que dicen haber tenido una experiencia del misterio. Y a esto lo llamamos místicos. Si esto es tan perenne a lo largo de la historia de la humanidad, ¿sí? Y si descartamos la patología y descartamos el fraude, tenemos que tener la apertura de por lo menos aceptar de que hay personas, sujetos, que han tenido la experiencia de un contacto con lo que se llama el límite o la frontera de lo conocido. Y esto también tenemos que abrir. Esto es parte del proceso, ¿no?, de aprendizaje. Esto lo llamamos mística, ¿no? La mística, el místico tiene una manera de comunicarse con lo divino o lo divino con él, ¿sí? O lo sagrado, ¿no?, mejor dicho, de una manera inmediata, donde no lo media la razón, no lo media el símbolo, no lo media el rito, sino lo media una experiencia de unidad, ¿no? Y bueno, él tendrá respuestas, ¿no? Los que no vimos lo que él vio, tenemos que someternos a la fe o a la incredulidad, ¿no? De eso se trata. Todos vamos camino a la muerte, el tema es cómo la vivimos. Si la vivimos con sentido mortal o la vivimos con un sentido vitalista. También se trata de eso, ¿no? Bueno, la imagen de Dios, se me fue el tiempo, encierra todo este tipo de, de preguntas, ¿no?, de interrogantes. Así que, si se quedaron con más preguntas que respuestas, bueno, la charla habrá cumplido su propósito, ¿no? Porque a partir de plantear el no saber y de plantearse preguntas, es la única manera, me parece, de acceder, por lo menos, a rozar algo de la revelación de los misterios. ¿Sí? Bueno, quiero agradecerles mucho el hecho de que me hayan escuchado durante una hora hablando de estos temas que no son muy populares, pero bueno. Y ahora sí, si tienen alguna pregunta, algún comentario, bueno, pueden hacerlo. Vamos a dar a apertura al espacio de preguntas. En primer lugar, Sergio, yo te quiero agradecer. Me encantó la exposición, te agradezco Bueno, tu transparencia, tu honestidad, porque también hablaste de tu postura y no solamente hiciste un paneo de las imágenes de Dios en las diferentes cosmovisiones, sino que profundizaste, ¿no?, en esa necesaria vivencia trascendente, que es donde ya la imagen se desdibuja y pueden aparecer nuevas imágenes según cada sujeto, ¿no? Me encantó, te agradezco gracias. muchísimo. Gracias a vos, Raquel. Bueno, damos apertura para comentarios, preguntas, aprovechando lo que está acá con nosotros Sergio. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Sergio, por la Hola, Laura, charla. ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, dos preguntas breves. La primera, bueno, yo había escuchado que Nietzsche, cuando habló de la idea de Dios ha muerto, se ha referido como que a que las grandes verdades han muerto. Eso es un tema, y el otro en relación a Spinoza, que bueno, Spinoza concibe como que la realidad es Dios, ¿no? Entonces nosotros vendríamos a ser parte de ese Dios sin ser ese Dios, ¿no? Sí, vos fíjate que las distintas especulaciones surgen a partir de este silencio divino. Porque si Dios hablara, como según el mito le habló a Moisés, ¿no?, desde
desde el cielo, ya la pregunta por Dios no tendría sentido, estaría resuelta. La idea de que los pensadores, la filosofía, la teología, bueno, la teología habla desde la fe, pero la filosofía que habla desde una crítica, no ha podido resolver el problema y siempre lo ve como presente, implica justamente eso, ¿no? El silencio de Dios, ¿no? La gran ausencia de esa palabra, ¿no? Y Spinoza, por otro lado, hay que decirlo, Spinoza, Spinoza era como, que él veía la totalidad, ¿no? Veía una sola sustancia, era inmanente lo que él veía, y a eso él lo llamaba Dios, pero no era Dios. Spinoza, podríamos decir, yo no diría que era ateo, pero no habló del Dios de las religiones. Por eso fue un pensador peligroso, ¿no? Para las religiones de su época, tanto para la comunidad judía que lo expulsó, para los protestantes y para los católicos del siglo XVII. Porque eso que él llamaba una sola sustancia con muchos atributos, era eso. Lo que pasa es que no tenía otra manera de nombrarlo para tener un acuerdo con su público que decir Dios. Pero no era el Dios de la religión. El Dios de Spinoza era un Dios racional, era un Dios matemático, podríamos decir, ¿no? Natural. Gracias. De nada, Laura. No sé si tiene alguna pregunta o crítica o comentario. Bueno, la idea es poder compartir justamente esas